¿Te acuerdas de ese mundo, sin cinturones de seguridad en el asiento de atrás? ¿O de la figura del maestro con esa paleta de madera, un objeto que imponía un respeto inmediato? Los años 70 fueron una época de una libertad que hoy nos parecería casi salvaje, un tiempo donde el riesgo era, de alguna manera, parte del juego. Pero, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué tantas de esas pequeñas alegrías, a veces peligrosas, han desaparecido? Vamos a abrir juntos ese baúl de los recuerdos y a descubrirlo. Había un sonido, un track que se metía en la cabeza y que dominaba todos los recreos. Eran los clackers, o como los llamábamos en el barrio, las tiki-taka. Dos esferas de un plástico duro y brillante, unidas por una cuerda con un pequeño aro en el centro. El reto era conseguir ese movimiento hipnótico, que chocaran arriba y abajo de tu mano sin perder el ritmo. Dominarlo era una pequeña victoria personal, ¿no crees? Sentías un orgullo infantil al ser el que lo hacía sonar más rápido y más fuerte. Pero ese juguete tenía un secreto oscuro. Estaban hechos de un acrílico que, con la fricción y la velocidad, se calentaba y se volvía quebradizo. Y de repente, ¡zas!, una de las bolas estallaba en 1000 pedazos. Eran como esquirlas afiladas, pequeños proyectiles de cristal que salían disparados en todas direcciones. Moratones, cortes, y el miedo terrible de que uno de esos trozos acabara en un ojo. El pánico se extendió entre los padres, los colegios los prohibieron y, finalmente, el gobierno los retiró del mercado. La emoción del peligro era demasiado real. Y en la televisión, ¿recuerdas al presentador estrella de La Batalla Familiar? En los 70, los concursos tenían un aire de cercanía, a veces, demasiada. Guiños, abrazos y besos eran parte del espectáculo. Aquel famoso presentador tenía un gesto que era su marca personal. Besaba a cada concursante femenina que subía al estrado. En la mejilla, a veces casi en los labios. Y la gente en el estudio aplaudía. Las concursantes se sonrojaban, un poco nerviosas, pero nadie lo veía como algo extraño. Se consideraba un gesto de galantería, parte del encanto de la tele. Cuesta creerlo ahora, ¿verdad? Era un tiempo antes de que habláramos de espacio personal o consentimiento en el trabajo. Él era la estrella, y se asumía que todo era parte del show. Con los años, la percepción cambió. Las cadenas de televisión se volvieron más cuidadosas y ese gesto, que antes era celebrado, empezó a verse como una invasión de la intimidad. Hoy provocaría un escándalo inmediato, pero durante años, fue oro televisivo. Luego estaba el mejor asiento en cualquier viaje de verano, la parte trasera de la camioneta. Antes de las sillas de seguridad y las 1000 advertencias, estaba ese espacio abierto al mundo. Sin cinturones, sin techo, solo el metal frío y rugoso bajo tus piernas y el cielo sobre tu cabeza. Te sentabas ahí con tus hermanos o tus primos, agarrándote como podías en cada curva. El viento te hacía llorar los ojos y te despeinaba, y te sentías el rey del mundo. Era como estar en una montaña rusa sin rieles. Podías saludar a los coches de atrás, gritarle al viento hasta quedarte sin voz o tumbarte a ver pasar las nubes. Era una sensación de libertad absoluta, pero una libertad muy frágil. Un frenazo brusco, una curva demasiado cerrada, y el riesgo era enorme. Los hospitales y las autoridades empezaron a tomar nota. Poco a poco, se prohibió. Hoy nos parece una locura, pero si estuviste ahí, recuerdas perfectamente ese sabor a aventura. Y si la camioneta era para el campo, para los viajes largos por carretera estaba el asiento soñado, los que miraban hacia atrás, en los coches familiares. Era como tener tu propio cine privado. Viajabas de espaldas al mundo, viendo cómo todo se alejaba. No había cinturones, solo una pequeña barra de metal helada a la que te aferrabas. Te pasabas el viaje haciendo muecas a los conductores de atrás, viendo sus caras de sorpresa. Era tu pequeño teatro sobre ruedas. A los padres les encantaba, claro, estábamos entretenidos y no dábamos guerra. A nadie le preocupaba el latigazo cervical en caso de un choque por alcance. La física no era tan importante como la diversión, pero los datos sobre accidentes no mienten, y la seguridad empezó a imponerse. Esos asientos desaparecieron, reemplazados por un mundo de airbags y sistemas de retención infantil. ¿Y qué me dices de volar en avión? ¿Alguna vez intentaste respirar dentro de un cenicero gigante a 10.000 metros de altura? Pues eso era, más o menos, la experiencia de un vuelo en los 70. Una neblina azulada y densa que nunca se disipaba. El olor rancio que se te pegaba a la ropa, al pelo.
Daba igual si fumabas o no. Cada reposabrazos tenía su propio cenicero metálico. La sección de no fumadores era una broma, porque el humo lo invadía todo. Incluso las azafatas, en algunos vuelos, te ofrecían cigarrillos como si fueran caramelos. Se llamaba servicio. Y a nadie parecía importarle que hubiera niños pequeños o personas con asma intentando sobrevivir al viaje. Pero la ciencia es testaruda. Las demandas empezaron a llegar y la evidencia del daño era irrefutable. Primero se crearon zonas separadas, y finalmente, la prohibición total. Hoy, la sola idea de alguien encendiendo un cigarrillo a tu lado en un avión es impensable. Imagina esto: entras al bar de la esquina, metes unas monedas en una máquina y sacas una cajetilla de tabaco. O una cerveza bien fría. Las máquinas expendedoras de tabaco y alcohol estaban por todas partes. Sin pedirte el carnet, sin preguntas. Solo necesitabas el dinero justo. Un niño podía comprar cigarrillos con la misma facilidad que compraba un chicle. Y a nadie le extrañaba, era parte del paisaje. Estaban en las gasolineras, en los salones recreativos, incluso en la sala de descanso de algunas fábricas. Era la comodidad llevada al extremo. Pero, claro, las consecuencias no tardaron en aparecer. El tabaquismo entre los más jóvenes se disparó. Aquella libertad sin supervisión tenía un precio muy alto para la salud pública. Y los legisladores, finalmente, tuvieron que intervenir. Y si hablamos de confianza ciega, hablemos de las niñeras de los 70. El kit de supervivencia de una canguro adolescente podía incluir una botella de refresco, acceso libre a la nevera, y quizás un cigarrillo a escondidas en el balcón. Los padres dejaban a sus hijos con chicas de 15 o 16 años, sin móviles para localizarlas y con un simple llámanos si pasa algo grave. A veces, la canguro aprovechaba para invitar a sus amigos. Parecía el guión de una comedia, pero era la realidad. La confianza era total y la supervisión, mínima. Con el tiempo, la sociedad se volvió más consciente de los riesgos. Se endurecieron las leyes, se empezó a pedir referencias, y el trabajo de niñera se profesionalizó. El todo vale de antes dio paso a la prudencia de ahora. En los 70, la cultura de la dieta buscaba milagros. Y uno de los más populares venía en forma de pastillas. Se anunciaban en todas las revistas, prometiendo quitar el apetito, darte una energía desbordante y hacerte perder peso a una velocidad de vértigo. Lo que no decían en letras grandes era su ingrediente principal: anfetaminas. Básicamente, una versión legal de una droga estimulante. Te tomabas una por la mañana y te sentías invencible. Sin hambre, sin sueño, quizás con el corazón un poco acelerado, pero se suponía que era la prueba de que funcionaba. Los médicos las recetaban con una facilidad pasmosa. Pero los efectos secundarios eran terribles: ansiedad, insomnio, problemas cardíacos y una adicción muy real. Cuando la verdad salió a la luz, a finales de la década, el escándalo fue mayúsculo. Aquella solución mágica era, en realidad, un veneno. Había un peligro invisible en nuestros hogares y parques, un veneno oculto en los colores más alegres. La pintura con plomo. Se usaba en todas partes porque era duradera, barata y hacía que los colores brillaran con una intensidad especial. El rojo de un coche de bomberos de juguete, el amarillo de los barrotes de una cuna, el azul de un columpio, todo tenía ese brillo especial. Nadie se preguntaba qué había dentro de esa pintura. Y los niños, claro, se llevaban los juguetes a la boca. Pequeñas escamas de pintura se desprendían y entraban en su organismo. El plomo es una neurotoxina terrible. Empezaron a verse las consecuencias: problemas de desarrollo, dificultades de aprendizaje, un daño silencioso y permanente. En 1978, por fin, se prohibió su uso en productos infantiles. Pero para toda una generación, el daño ya estaba hecho. Si te está gustando este viaje a nuestros recuerdos, no dejes de suscribirte a Secretos de Nuestra Época. Es la mejor forma de que sigamos abriendo juntos este baúl de los recuerdos. Las aulas de los 70 tenían un sonido particular: el silencio tenso que se producía cuando el maestro se levantaba y cogía la paleta. Era una tabla de madera, a menudo con agujeros para que silbara al cortar el aire. No era una amenaza vacía, era la política disciplinaria oficial. Si te portabas mal, te inclinabas y recibías tu castigo. Un par de palmetazos en el trasero se consideraba formar el carácter, no maltrato. Los padres, en su mayoría, lo apoyaban. La letra con sangre entra, decían.
Vivíamos con un cierto temor a esa paleta. Pero psicólogos y pedagogos empezaron a alzar la voz. Se dieron cuenta de que el miedo no era la mejor herramienta para aprender. El castigo físico generaba ansiedad y resentimiento, no respeto. Poco a poco, la mayoría de los estados lo prohibieron. Se entendió que educar no era golpear, sino enseñar. Había una marca de coches que era sinónimo de la clase media americana. Oldsmobile. Era el coche de tu padre o el de tu tío. Fiable, robusto, un símbolo de estabilidad. El modelo Cutlass estaba por todas partes. Era el coche que te regalaban al graduarte, el que veías en la entrada de todas las casas. Pero el mundo empezó a cambiar más rápido que ellos. Llegaron los coches japoneses, más eficientes y baratos, y los coches de lujo europeos, más sofisticados. Oldsmobile se quedó atrapado en medio, sin saber qué ser. Sus diseños se volvieron anticuados, su tecnología se estancó. El nombre, Oldsmobile, coche viejo, empezó a sonar a broma pesada. Aunque intentaron modernizar la marca, ya era tarde. En 2004, desapareció. No con un estruendo, sino con un suspiro. Las mañanas de los sábados tenían una banda sonora, los anuncios de cereales. Te despertabas, ponías los dibujos y ahí estaban, mascotas coloridas y ruidosas gritándote las bondades de sus productos. El tigre Tony te decía que eran geniales, el tucán te pedía que siguiera su olfato. Era un bombardeo publicitario dirigido directamente al cerebro de un niño. Las cajas eran brillantes, prometían un juguete sorpresa dentro y contenían una cantidad de azúcar que hoy nos escandalizaría. Los padres no le daban importancia, pero los nutricionistas sí. Convencer a un niño de 5 años de que desayunar postre era saludable no parecía la mejor idea. Empezaron a regularse. Las mascotas siguen ahí, pero su mensaje es más cauto, más centrado en la fibra y las vitaminas. Han perdido parte de su salvaje encanto. Había un material milagroso que estaba en todas partes, aunque nunca lo vieras. El amianto. Estaba en las baldosas del techo del colegio, en el aislante de las paredes de casa, en los frenos del coche. Era ignífugo, resistente, barato, una maravilla de la construcción. De lo que no se hablaba, o se susurraba muy bajo, es que sus fibras microscópicas, al ser inhaladas, te mataban lentamente. Durante décadas, miles de niños estudiaron bajo techos que soltaban ese polvo invisible. Los obreros lo manipulaban sin protección. El vínculo con el cáncer de pulmón era un secreto a voces en la industria, pero tardó años en salir a la luz pública. Cuando la verdad se hizo innegable, se desató el pánico. Hoy, retirar el amianto de un edificio es una operación de alto riesgo, pero durante años, simplemente, lo respiramos. ¿Y te acuerdas de los anuncios de tabaco? Lo más increíble no era ver a vaqueros rudos fumando. Lo más increíble era ver a médicos, hombres con bata blanca, con aspecto serio y profesional, recomendando una marca de cigarrillos por ser más suave para tu garganta. No eran actores, o al menos, eso nos hacían creer. Eran la autoridad médica, promocionando veneno. La lógica era aplastante. Si el doctor lo fuma, ¿tan malo puede ser? Las tabaqueras explotaron esa confianza hasta el límite. Pero la realidad era tosuda. Los casos de cáncer de pulmón se multiplicaban. La presión social y la evidencia científica se hicieron tan abrumadoras que, a finales de los 70, se prohibió por completo la publicidad de cigarrillos en televisión. Las batas blancas desaparecieron de la pantalla, para siempre. Volar en los 70 era glamuroso, sí, pero un glamour con reglas muy estrictas, sobre todo para ellas. Las llamaban azafatas, no auxiliares de vuelo, y se las contrataba, en gran medida, por su apariencia. Había requisitos de altura, de peso, controles de maquillaje. Los uniformes eran minifaldas ajustadas y botas altas. Se esperaba que fueran solteras. Si te casabas o te quedabas embarazada, te despedían. Todo su trabajo se basaba en mantener una imagen de juventud y disponibilidad. Era una pasarela de moda a 10.000 metros de altura. A finales de la década, gracias a la lucha de grupos feministas y a demandas judiciales, las cosas empezaron a cambiar. Las normas se relajaron, los uniformes se volvieron más prácticos y la profesión se centró en la seguridad, no en la apariencia. Hubo un tiempo en que Times Square, en Nueva York, no era un lugar para familias. No había tiendas de Disney ni turistas haciéndose selfies. En los 70, Times Square era una jungla de neón y pecado.
Estaba lleno de cines para adultos, de clubes de striptease y de unos locales llamados peep shows. Pagabas unas monedas, te metías en una cabina y mirabas a través de una ventanita. Era sórdido, ruidoso y peligroso. Debajo de las luces de neón, el crimen y la explotación campaban a sus anchas. Finalmente, en los años 90, la ciudad decidió limpiarlo. Fue una remodelación masiva. Los locales turbios desaparecieron, reemplazados por las grandes cadenas comerciales que vemos hoy. Algunos neoyorquinos nostálgicos todavía recuerdan cuando Times Square era un lugar mucho más salvaje. En los 70, el salón de tu casa podía parecer un castillo hinchable. Los muebles inflables eran la última moda. Sillones, sofás, taburetes, todo de plástico PVC brillante, en colores chillones como el naranja o el verde lima. Los comprabas plegados y los inflabas en casa. Eran baratos, ligeros y se suponía que eran lo más moderno. Si eras un adolescente, tener un sillón inflable en tu cuarto era una declaración de principios. El problema es que eran terriblemente imprácticos. Si te sentabas muy deprisa, podían reventar. El plástico se pinchaba con facilidad. Y si les daba el sol, se derretían en una masa pegajosa y maloliente. Además, el PVC liberaba vapores que no eran precisamente saludables. La moda, como el aire de esos muebles, se desinfló rápidamente. Había una magia especial en las pegatinas de rasca y huele. Allí anche tus cuadernos olieran a pizza, a palomitas de maíz o a un aroma químico que pretendía ser fresa. Eran la moneda de cambio en el patio del colegio. Te las daban los maestros como premio, las intercambiabas con tus amigos. Tenías tus favoritas, las que olían más fuerte o las que tenían purpurina. Rascar una de esas pegatinas en mitad de clase era un pequeño acto de rebelión silenciosa. El aroma se extendía sutilmente y pasabas el cuaderno para que tus compañeros lo olieran también. Era una diversión de baja tecnología, pero con un poder de evocación enorme. ¿Te acuerdas de tu olor favorito? El de cerveza de raíz era uno de los más cotizados. Los niños siempre han jugado a soldados, pero en los 70, los juguetes eran de un realismo que hoy nos asustaría. Los anuncios de televisión mostraban a niños corriendo por el campo con réplicas de rifles que parecían de verdad. No eran pistolas de agua de colores, no. Eran de plástico, sí, pero imitaban la veta de la madera, el brillo del metal, el sonido del cerrojo. Algunos hasta expulsaban casquillos falsos. A nadie le pareció una mala idea, hasta que empezaron a ocurrir accidentes. Historias de policías que confundían un arma de juguete con una real, con consecuencias trágicas. Poco a poco, se empezaron a prohibir. Y luego llegó la ley que obligaba a que todas las pistolas de juguete tuvieran la punta de color naranja brillante. Se perdió el realismo, pero se ganó en seguridad. Había una loción para después del afeitado que era, a la vez, una broma y un icono. Se llamaba Ike Karate. Venía en una botella con forma de karateca y su anuncio era una exageración total. Mostraba a un hombre que se ponía la loción y de repente, tenía que defenderse a golpes de karate de las mujeres que se le abalanzaban encima. Era absurdo, era machista, era inolvidable. Pero detrás de esa parodia, el aroma no estaba nada mal. Se convirtió en la fragancia de cabecera de los adolescentes que querían oler a mayores. Era el frasco que siempre encontrabas en el armario del baño de tu padre. Pero las modas cambian. Los 80 trajeron aromas más sofisticados y el humor de Ike Karate se quedó anticuado. Desapareció de las tiendas, convirtiéndose en un recuerdo olfativo muy concreto de una época. Eran cartas de amor grabadas en cinta magnética. Hacer una mistape era todo un ritual. Pasabas horas junto a la radio, con el dedo en el botón de grabar, esperando a que sonara esa canción perfecta, y rezando para que el locutor no hablara por encima. Tenías que pensar el orden, que una canción fluyera con la siguiente. Era una narrativa emocional. Se las hacías a la persona que te gustaba, a tu mejor amigo, o simplemente para tener la banda sonora de tu verano en el coche. Escribías los títulos en la carátula con tu mejor letra. Recibir una mistape era un regalo increíblemente personal. Sabías que esa persona había invertido tiempo y pensamiento en ti. La escuchabas hasta que la cinta se gastaba. Eran cápsulas del tiempo. Para un niño de los 70, el proyector Show NTL era tecnología del futuro. Era una mezcla extraña entre un tocadiscos y un proyector de diapositivas. Metías un pequeño cartucho que contenía una tira de película y un disco de vinilo. Y la magia ocurría.
En la pequeña pantalla aparecían las imágenes de un cuento, mientras una voz narraba la historia a través del altavoz. El zumbido del proyector, el crepitar del vinilo, era una experiencia totalmente inmersiva. Convertía una tarde de lluvia aburrida en una aventura. Era nuestro cine personal, nuestra primera experiencia multimedia. Hoy parece un aparato tosco y primitivo, pero en aquel momento era pura magia. Atravesar una de ellas era como entrar en otro mundo. Las cortinas de cuentas no eran solo un adorno, eran un portal. Un segundo estabas en el pasillo y al siguiente, tras el suave tintineo de las cuentas de plástico o madera, estabas en el cuarto de tu hermana mayor, donde olía a incienso. Hacían un sonido muy característico. Era imposible pasar a través de ellas sin hacer ruido. Eran las chivatas de la casa. Eran baratas, coloridas, y tenían un aire bohemio y exótico que nos parecía muy adulto. No servían para dar privacidad, pero no importaba. Su función era otra, crear una atmósfera. Eran la banda sonora de la entrada y salida de una habitación. Mucho antes de que habláramos de corrección política, los logos de muchos equipos deportivos usaban caricaturas de nativos americanos. Los Cleveland Indians, los Washington Redskins, sus mascotas eran representaciones estereotipadas. En los partidos, los aficionados se pintaban la cara y simulaban gritos de guerra. Se veía como una tradición, un homenaje, pero no lo era. Era una simplificación de una cultura rica y compleja, convertida en un disfraz. Durante años, los grupos nativos protestaron, pero sus voces apenas se oían. Poco a poco, la presión social fue creciendo. Las universidades fueron las primeras en cambiar sus mascotas, luego los equipos profesionales. Se entendió que el respeto era más importante que una tradición basada en una caricatura. Hubo un tiempo en que TUE, Trans World Airlines, era el símbolo del glamour de volar. Subir a uno de sus aviones era como entrar en un hotel de lujo flotante. Asientos anchos, un servicio impecable y un logo que era un icono del diseño. Pero los 70 fueron duros para las grandes aerolíneas. La desregulación del sector trajo nuevos competidores más baratos. El precio del combustible se disparó. TUE luchó por adaptarse, pero se sentía como un dinosaurio elegante en un mundo nuevo y feroz. Se expandió demasiado, compró demasiados aviones y no pudo competir. La bancarrota se convirtió en algo recurrente hasta que, a principios de los 2000, fue absorbida por American Airlines. Desapareció sin hacer mucho ruido. ¿Sabías que hubo un tiempo en que Burger Chef tenía más restaurantes que McDonald's? Es la parte de la historia que muchos han olvidado. Burger Chef fue pionera en el menú infantil, el Fun Meal, años antes del Happy Meal. Daban juguetes y juegos a los niños. Sus hamburguesas eran famosas y a las familias les encantaba. Pero una serie de malas decisiones empresariales, demandas y una expansión mal gestionada la llevaron a la ruina. Fue comprada por la competencia, que cerró casi todos los locales de la noche a la mañana. Durante años, podías ver los edificios abandonados, con los letreros descoloridos. Para una marca que trajo tanta alegría, su final fue extrañamente silencioso y triste. En los 70, si querías iniciarte en la fotografía, probablemente lo hiciste con una cámara Vivitar. No eran las más sofisticadas ni las más bonitas, pero eran tanques, robustas, asequibles y fiables. Eran la herramienta de los aficionados para capturar cumpleaños, barbacoas y vacaciones familiares. Pero el mundo de la fotografía estaba a punto de ser conquistado por Japón. Marcas como Nikon y Canon ofrecían cámaras con lentes más nítidas, diseños más elegantes y tecnología superior. Vivitar no pudo seguir el ritmo. Intentó sobrevivir vendiendo accesorios, pero perdió su lugar en las estanterías y, lo que es peor, perdió su lugar en los álbumes de fotos de la gente. Cuando llegó la fotografía digital, ya era solo un recuerdo. Si no lanzaste un dardo metálico y pesado a través del jardín, casi dándole en la cabeza a tu primo, no viviste los 70. Los dardos de jardín, o hearts, se vendían como un juego familiar inofensivo. Eran como el juego de la herradura, pero con puntas de acero afiladas. Venían en cajas de colores vivos, con fotos de familias sonrientes jugando en el césped. Así que nadie se lo pensaba dos veces antes de darle a un niño un misil en miniatura y decirle ve a jugar. Pero, inevitablemente, los accidentes empezaron a ocurrir. Las salas de urgencias vieron un aumento de lesiones graves, y hubo algunas muertes. El gobierno finalmente intervino y prohibió su venta por completo. Eran, sencillamente,
demasiado peligrosos para ser un juguete. Fueron una moda que explotó de la noche a la mañana. Las pulseras de bofetada. Una tira de metal flexible, forrada de tela de colores, que se enrollaba en tu muñeca con un chasquido seco y satisfactorio. ¡Clac! Era adictivo. Venían en colores neón, con estampado de cebra, con purpurina. Cuantas más tuvieras en el brazo, más popular eras. Pero, como con los clackers, surgió el pánico. Las escuelas empezaron a prohibirlas. Corrió el rumor de que si la tela se rompía, el borde metálico podía cortar la piel. Fuera cierto o no, el miedo fue suficiente. La prohibición, por supuesto, solo las hizo más deseadas. Eran un pequeño acto de rebeldía en la muñeca. Te sorprendería saber cuántas cosas cotidianas de entonces estaban, en realidad, prohibidas. Leyes extrañas, olvidadas, que regulaban desde un ceño fruncido hasta la forma de comer un helado. Vamos a descubrir algunos de los secretos legales más absurdos de aquella época. Imagina la escena. Una tarde de los 70, te preparas para sacar a tu perro a dar un paseo. Pero antes de salir por la puerta, tenías una tarea peculiar: ponerle un pañal. Sí, ¿cómo lo oyes? En algunas ciudades, era ilegal pasear a un perro sin su correspondiente pañal. La razón, aunque suena broma, era muy práctica: mantener las calles limpias. En una época sin bolsitas de plástico para recoger los excrementos, era la solución que encontraron para el problema de la suciedad en las aceras. Hasta la diversión más inocente podía meterte en un lío. ¿Recuerdas el serpentín en spray? Esas latas que disparaban hilos de colores. Pues en muchos lugares, especialmente durante desfiles o fiestas populares, su uso estaba prohibido. El motivo era simple: el desastre que provocaban. Se pegaban a los edificios, a los árboles, a los coches, y limpiarlo era una pesadilla. Así que, para evitar el vandalismo y mantener la ciudad limpia, las autoridades multaban a quien usara el silly string. ¿Y qué me dices de los dados de peluche colgando del retrovisor? ¿O el ambientador con forma de pino? Pues en muchos estados, llevar cualquier objeto colgando del espejo retrovisor era ilegal. No era por una cuestión de mal gusto, sino de seguridad. Se consideraba que cualquier cosa que se balanceara en el campo de visión del conductor era una distracción peligrosa y podía obstruir la vista de un peatón o de otro coche. Una ley de puro sentido común. Los años 70 fueron la edad de oro de los patines. Todo el mundo parecía deslizarse sobre ruedas por las calles y los parques. Pero había un lugar donde los patines estaban terminantemente prohibidos: los baños públicos. La razón era, de nuevo, la seguridad. Los suelos de los baños suelen estar mojados y resbaladizos. Entrar allí a toda velocidad sobre ruedas era una receta para el desastre. El riesgo de una caída grave era tan alto que las autoridades decidieron cortar por lo sano. En una ciudad de rascacielos como Nueva York, parece obvio que no se puede saltar desde los edificios. Pero, por si a alguien se le ocurría, existía una ley que lo prohibía explícitamente. No era solo para prevenir suicidios, sino también para evitar acrobacias peligrosas o gamberradas que pudieran poner en peligro a la gente que caminaba por la calle. La ley era una red de seguridad, por si el sentido común fallaba. Hemos hecho un viaje increíble a un tiempo que se siente a la vez tan cercano y tan lejano, una época donde la libertad y el riesgo iban de la mano. La memoria es el tesoro que nos permite entender de dónde venimos. Si estos relatos te han tocado una fibra, te pido que te suscribas a Secretos de Nuestra Época, para que podamos seguir desenterrando juntos estas historias que nos formaron. Y ahora, te pregunto a ti, ¿cuál de todas estas cosas prohibidas hiciste sin saber que estabas rompiendo una regla? Quizás llevar una pistola de juguete demasiado realista, o ponerle a tu primer amor una mistape con canciones grabadas de la radio. Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tus anécdotas.